Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, con información de la economía esta semana con hartos números, malos números, menos malos de lo que se esperaban, pero de todas formas la economía que sigue con un tranco preocupante, lo revisamos en IMASEC, una caída del 10,7%, las proyecciones del Banco Central, que son mejores que las de junio en su IPOM, pero de todas formas son proyecciones que hablan de una caída en el crecimiento para este año de casi un 5,5%, en el peor de los casos, según el Banco Central. De este y otros temas y su repercusión, obviamente, en el empleo, estamos en contacto a esta hora con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas, Mirada Económica, ¿cómo le va? Muy bien, Andrés, ¿cómo estás tú? Ministra, a ver, partamos por temas de la contingencia, el tema del salario mínimo. Se ingresa a discusión en el Congreso salario mínimo con reajuste real cero. Ha provocado harta molestia en sectores sindicales, en la oposición. ¿Por qué reajuste cero, ministra? Bueno, la verdad que estamos viviendo una situación como país que es absolutamente extraordinaria. Nosotros estamos en este minuto con una tasa de desempleo que es de un 13,1% y esta tasa de desempleo hay que entenderla que solo muestra una parte de la foto de lo afectado que está el mundo del trabajo. Tenemos cerca de 450.000 trabajadores suspendidos. Tenemos además una enorme cantidad de trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo pero que no están buscando trabajo y por lo tanto no están incorporados dentro de esta tasa del 13,1%. Y no hay que olvidar que dentro de lo que es el mundo del trabajo en Chile, 3 de cada 4 trabajadores que ganan el sueldo mínimo trabajan para pymes. Y estamos en una situación económica muy compleja en la que las pequeñas empresas, las microempresas, las medianas empresas se han visto muy afectadas en sus ingresos durante estos casi 6 meses en los que prácticamente la economía ha estado paralizada. Y es por eso que hoy día plantearle a una pyme que debe aumentar el ingreso que le debe pagar a sus trabajadores que están con un salario mínimo puede ser muy complejo para ella y lo que nosotros necesitamos es reactivar la economía. Y es por eso también que por primera vez estamos hablando de un salario mínimo que se maneja en conjunto con el ingreso mínimo garantizado, que es un subsidio que paga el Estado a todos aquellos trabajadores que tienen ingresos inferiores a los 370.000 pesos para poder mejorar su poder adquisitivo. Pero es un subsidio que pone el Estado y que no necesariamente se le carga a estas pequeñas y estas medianas empresas que se han visto tan golpeadas durante todo este periodo. Mientras más alto sea el salario mínimo, menos subsidio el tema del dinero garantizado va a poder llegar al trabajador. Exactamente, porque el ingreso mínimo garantizado está en relación con lo que ese trabajador gana producto de su trabajo y por lo tanto en la medida que éste va subiendo, va bajando este subsidio que recibe por parte del Estado. Ministra, desde la oposición han sido duros con la posición del gobierno. Estoy leyendo, por ejemplo, declaraciones de la diputada Gael Llomas que dice: al gobierno se le olvida que venimos de una crisis social. Califica esta medida o este planteamiento del reajuste cero como una burla, una provocación para los trabajadores. Lo que nosotros estamos buscando es reactivar los ingresos, lo que estamos buscando es reactivar los puestos de trabajo. Lo que nosotros necesitamos es que cerca del 1.800.000 trabajadores que perdieron su fuente laboral, esos 450.000 trabajadores que hoy día se encuentran suspendidos, puedan asegurar volver a sus puestos de trabajo y puedan tener ingresos. Estamos haciendo todo el esfuerzo para poder garantizar esto y creemos que en este momento el Estado es el que debe entregar alternativas a través de los subsidios a la contratación, a través de los subsidios a la retención y a través obviamente de este ingreso mínimo garantizado. La situación económica por la que estamos viviendo es una situación absolutamente extraordinaria y excepcional. Nunca antes habíamos tenido una situación laboral y económica tan deteriorada como la que estamos viviendo y tenemos que trabajar para poder reactivarla y recuperarla. En este contexto, dentro de las negociaciones, ministra, ayer lo conversamos con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, sostenía dentro del petitorio que se prohíban los despidos en este contexto. ¿Se puede aquello? A ver, lo que nosotros tenemos que entender es que estamos viviendo una enorme crisis y aquí obviamente que todos tenemos que ser parte de la solución. Cuando uno establece un ingreso mínimo, un salario mínimo, uno está estableciendo un piso
Y los empleadores que tengan la posibilidad de contratar más personas, de mantener a todos sus trabajadores y, por cierto, de pagar mejores remuneraciones, tienen toda la posibilidad de hacerlo y hay un llamado para que así lo hagan. Pero si estamos hablando de empresas, de pequeñas, medianas, empresas grandes que han estado absolutamente paralizadas durante este periodo, establecer obligaciones que hagan imposible que las puedan cumplir, la verdad que no nos parece lo correcto. Nosotros tenemos que avanzar en entregar pisos que nos permitan garantizarle un mayor bienestar y más derechos a los trabajadores, pero siempre teniendo muy presente cuál es esta realidad, que es absolutamente particular. No habíamos nunca vivido una crisis de esta magnitud. Cuando se han discutido salarios mínimos en otros años, lo hacíamos con una tasa de desempleo del 7%, del 6%, jamás lo habíamos hecho con una tasa del 13,1%. Y es importante tener eso presente. Ministra, ya ha pasado poco más de un mes desde que comenzaron las solicitudes para el retiro del 10%. Ya la discusión técnica se debatió harto, la posición del gobierno, la posición de la oposición, la posición de los técnicos. Pero mirando ya con distancia, ministra, ¿cómo evalúa usted lo que sirvió este 10%, sobre todo para descomprimir el ambiente político y también las necesidades de la gente que veía que mucha de la ayuda del Estado se estaba demorando mucho? El ministro de Hacienda lo dijo en su minuto, el Estado está haciendo aguas. La ayuda del Estado ha ido llegando, pero ¿cuánto ayudó ese 10%? Sobre todo la primera quincena de agosto, podríamos situarla, para descomprimir las necesidades económicas de millones de chilenos. Yo creo que aquí hay que ser muy claro y muy honesto en que enormes grupos de nuestra población, los grupos de clase media que no recibieron ayuda en los primeros momentos por parte del Estado, que se les enfocó principalmente en los grupos más vulnerables, necesitaban tener un apoyo por parte del Estado y este apoyo llegó bastante más lento de lo que nos habría gustado y, por cierto, para ellos el retiro del 10% significó un alivio para sus necesidades familiares. Pero sin lugar a dudas, nosotros no podemos olvidar que esta medida lo que puso en jaque son las futuras pensiones y tenemos entonces que seguir trabajando para poder mejorar estas pensiones. Nosotros no podemos dejarnos estar porque claramente si antes teníamos recursos limitados para poder financiar pensiones, hoy en día tenemos recursos que son aún más escasos y es por eso que tenemos que trabajar en poder consensuar un proyecto en el cual podamos aumentar la tasa de cotización, podamos aumentar el ahorro que tienen los trabajadores para poder enfrentar de una manera más segura una futura vejez. Y justamente cuánto puede o cuánto debe también acelerar el tranco en cuanto a las medidas el gobierno. Recordemos, la semana pasada estábamos discutiendo un segundo retiro del 10%, otro proyecto que quizás en una primera instancia, ministra, no prendió tanto como el primer retiro, pero uno nunca sabe cómo se mantenga esta situación de aquí a noviembre, de aquí a diciembre, y que esa idea pueda nuevamente tomar fuerza. ¿Cómo lo va a enfrentar eso el gobierno? Bueno, nosotros estamos trabajando para poder justamente reactivar la economía, poder reactivar los puestos de trabajo. Estamos trabajando en entregar subsidios para fomentar la contratación, para fomentar el reintegro de los trabajadores que han estado suspendidos. Aquí no hay que olvidar que no existe mejor política pública que la del empleo, que la de la formalidad, que la de aumentar los ingresos. Y en eso es lo que nosotros estamos trabajando a través de múltiples medidas, como es el paso a paso laboral, como es los subsidios, como es el fortalecimiento de la Ley de Protección al Empleo, que finalmente ayer, después de 2 meses de tramitación, fue aprobada, que ya está tomada de razón y que debe publicarse el día de mañana en el Diario Oficial para ya ser ley de la República. Ministra, lo conocimos durante la semana, las cifras del IMASEC, el IPOM, lo dijo el ministro Briones, el ministro Palacio. A ver, la situación es menos mala, sigue siendo mala. Pero también lo han reconocido expertos en materia de empleo como David Bravo, de que en términos de empleo la cosa no va a mejorar. Es más, también lo dijo la directora del INE, la cosa podría empeorar. ¿Por qué opera con para explicarle a la gente? La economía, claro, está mostrando signos de que está de a poquitito despertando, pero muy de a poco está dejando de caer como estaba cayendo, pero el empleo tiene ese rezago. ¿Por qué ocurre ello? Bueno, el rezago se produce porque las empresas necesitan liquidez, ¿no es cierto?, para poder pagar los sueldos, para poder pagar las cotizaciones previsionales, para poder volver a comprar los insumos, para poder producir. Y si yo tenía un periodo en el cual yo no he tenido ingresos, es muy difícil que yo pueda echar a andar nuevamente un determinado negocio, un determinado emprendimiento. Y
Y esto entonces hace que exista un cierto rezago y por eso es tan importante buscar todos los mecanismos para evitar la destrucción de los puestos de trabajo. Es muy difícil volver a abrir, volver a crear puestos de trabajo. Es más fácil de alguna manera suspenderlos, que fue lo que la Ley de Protección al Empleo permitió, para luego poder reincorporarse. Y aquí es fundamental los distintos apoyos que podemos como gobierno entregar, los subsidios a la contratación, los subsidios para la recuperación de estos puestos de trabajo, lo que dice relación con las capacitaciones, con estas miradas que son más integrales y, por cierto, esta extensión que se dio a la Ley de Protección al Empleo, que originalmente planteaba que la suspensión podía ser hasta el mes de octubre. Nosotros nos estamos dando cuenta que hay determinadas actividades productivas y nos damos cuenta que en determinadas regiones la situación está más difícil y por eso mismo la posibilidad de extender estos pactos de suspensión o la suspensión por orden de autoridad en un periodo mayor de 5 meses más, o lo mismo que dice relación con la reducción, que se extiende hasta el mes de julio con la posibilidad de extenderlo unos 5 meses más, es tan relevante para los emprendedores y para los empleadores en general, sobre todo actividades productivas que son actividades que concentran una enorme cantidad de puestos de trabajo y que se han visto tan afectadas como es la gastronomía, como es el turismo, como es el comercio, como es la construcción. Y son actividades productivas que se han visto profundamente afectadas por la crisis y tenemos que entregar herramientas porque es la forma en la cual vamos a poder realmente salir todos de esta crisis que estamos viviendo. Usted mencionaba el comercio, ministra. Hace algunos días también la Cámara de Comercio, Cámara Nacional, entregó una cifra que era bien preocupante. El 50%, una encuesta que realizaron ellos de los comercios, 1.500 los comercios que ellos encuestaron, había hecho uso de la Ley de Protección del Empleo. Y quienes hicieron uso, prácticamente otro 50% de los que hicieron uso, lamentablemente no iban a poder mantener a esos trabajadores. Ahí debe apuntar justamente el subsidio a la mano de obra para que esos trabajadores no queden en la calle. Por cierto, nosotros tenemos que apuntar a esos sectores productivos que han sido más afectados. Además, que en el área del comercio, por ejemplo, sea un tema que es muy complejo, porque tenemos una enorme cantidad de mujeres que se desempeñan ahí y ha sido uno de los grupos que se ha visto más afectado. ¿Se va a focalizar en mujeres el tema del subsidio, ministra? ¿O en jóvenes? No es que obviamente tenemos que tener ciertas miradas especiales a grupos que se han visto muchísimo más afectados durante esta crisis y aquellos grupos en los cuales no va a ser tan fácil poder reactivar. Nosotros tenemos, por ejemplo, jardines infantiles, salas cunas que están cerrados por orden de autoridad desde el mes de marzo. Nosotros tenemos entonces ciertas actividades que tenemos que ponerle un foco especial porque son muy necesarias para poder reactivar la economía. Pero además tenemos que tener una mirada de lo que es la reconversión y la capacitación y entregar nuevas herramientas, porque todos también hemos visto cómo estos procesos, esta crisis, nos ha llevado, por ejemplo, a un uso muchísimo más masivo de la tecnología. Hoy en día es impensado volver atrás en muchas cosas que antes no hacíamos y que hoy en día ya estamos absolutamente acostumbrados, como todas las que son el trabajo a distancia, las teleconferencias. Bueno, tenemos entonces que dotar a todos nuestros trabajadores de estas nuevas habilidades, que son tanto habilidades duras como blandas. Te implica tener una forma distinta de relacionarse y que es tan importante preocuparse de ella como de la salud mental, como de la habilidad netamente técnica. Y tenemos que dotarlos para que puedan enfrentar de mejor manera este enorme desafío que nos enfrentó el coronavirus. Ministra Saldívar, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Le pedimos que se mantenga en contacto aquí con Canal 24 Horas. Pero antes de ir al corte, les vamos a preguntar a ustedes que están en la casa. ¿Sabían que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Vamos, tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en www.colegioinmobiliario.cl o llamando al fono 232-1084. Vamos a la pausa en Mirada Económica. Seguimos conversando a la vuelta con la ministra del Trabajo. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica. Estamos conversando con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Ministra, entre otros temas que se están discutiendo en el Congreso, hay un tema que por lo menos a mí me interesa mucho, encuentro un tema muy sensible. Uno de los rubros que más se ha visto golpeado en esta crisis son las trabajadoras de casa particular.
casi el 50% ha perdido sus puestos de trabajo y se está tramitando en el Congreso un proyecto de ley que por lo menos entrega dignidad en la robustez para la seguridad social de las trabajadoras de casa particular. ¿Cómo ve usted este proyecto y cuáles son los principales lineamientos? Bueno, este efectivamente es un proyecto que la verdad es que da mucha emoción estar tramitándolo porque viene a corregir una situación de muchísimos años y a darle la misma cobertura que tiene el resto de los trabajadores dependientes de nuestro país. Básicamente lo que consiste en este proyecto es incorporarla en igualdad de derechos al seguro de cesantía, pero estableciendo ciertos beneficios que ellos tenían de antes. Por lo tanto, mejorarles sus derechos, pero manteniéndole todo lo que venía de antes. ¿Qué significa esto básicamente? Que ellas tenían acceso, las trabajadoras de casa particular, a una cotización que era financiada íntegramente por el empleador y que era de un 4,11% de su remuneración. Que era el fondo de indemnización. Lo que se busca, y que se iba a un fondo de indemnización a todo evento. Lo que se busca es que este mismo 4,11 venga a financiar la cotización del seguro de cesantía, que es de un 3% y que es tripartito, pero que en este caso va a ser financiada exclusivamente por la empleadora. Y el 1,11% restante, que es la diferencia, ¿no es cierto?, vaya a una cuenta de indemnización a todo evento. Producto de este cambio, que parece no tan significativo, las prestaciones, o sea, los beneficios que pueden recibir aumentan hasta en un 100% para las trabajadoras de casa particular, porque pasan a tener derecho a giros que dicen relación con sus ingresos y por lo tanto en un primer giro, en un caso de desempleo, podrían percibir prácticamente lo mismo que reciben ahora por una sola vez, con la diferencia que se me da la posibilidad de recibir hasta 5 giros más y por lo tanto es una realmente muy buena noticia la que se está tramitando en el Congreso y que viene a consagrar y a ponerlas exactamente en igualdad de oportunidades con respecto al resto de los trabajadores dependientes de nuestro país. Si usted mencionaba este fondo de indemnización que hoy día los administra las AFP, aquí van a pasar de alguna forma al seguro de cesantía en otras condiciones, pero va a seguir un 1,1% llegando a ese fondo de indemnización. Para explicar un poquito y este plazo de un año para que también puedan traspasar las platas desde la AFP al fondo de cesantía. Exactamente, porque lo que nosotros queremos es que puedan tener derecho inmediatamente. Ya. Nosotros tenemos que hay una enorme cantidad de las trabajadoras de casa particular que tienen cotizaciones previsionales que si se llevan los recursos que tienen en esta cuenta de indemnización podrían tener derecho inmediatamente a acceder a las prestaciones que estamos entregando hoy día con motivo de la Ley de Protección al Empleo. Por lo tanto, tendrían derecho a los 7 giros que tienen derecho el resto de los trabajadores y de esta forma tener una protección mucho más robusta que la que han tenido ahora. Esto quiere decir que tendrían un primer giro que sería equivalente al 70% del sueldo que estaban percibiendo, además de esta indemnización a todo evento de que hoy en día sería de un 1,11% y luego tendrían derecho a 4 giros más de un 55% de sus remuneraciones y 2 giros más eventualmente el 45% si es que la situación sanitaria y laboral lo amerita. Por lo tanto, realmente es un cambio significativo de la situación que viven hoy. Nosotros hicimos cálculo y se los mostramos a las dirigentes de las trabajadoras de casa particular y les mostrábamos cómo en el caso, por ejemplo, de una trabajadora que ha cotizado durante 2 años por el salario mínimo, tendría derecho a un beneficio que total, en suma de todo, sería hasta de un 100% superior a lo que recibe hoy día. Y esto claramente es un cambio que es muy significativo porque además no solamente está el beneficio económico, sino que además la protección en materia de seguridad social al mantener el pago de las asignaciones familiares, al mantener la cobertura de FONASA y por lo tanto le da realmente un cambio y una protección que es mayor. Sí, lo último, ministra, porque también hace un tiempo en el mismo tema de las trabajadoras de casa particular se quiso fortalecer obviamente su protección exigiendo un contrato tanto para las mujeres con puertas adentro, puertas afuera, pero a la larga
no se han sumado todas. No tengo aquí el número, el porcentaje del total de trabajadores de casa particular que tiene contrato hoy día, pero llama la atención la cantidad que sigue sin contrato, le siguen imponiendo por el mínimo, en condiciones previsionales que no son las más adecuadas. ¿Va a incluir este proyecto justamente que se obligue a toda persona que esté trabajando en una casa que tenga un contrato para justamente protegerse y tenga acceso, por ejemplo, a los beneficios que usted está mencionando? A ver, la obligación hoy en día existe. Todas las trabajadoras de casa particular que trabajan para un tercero en una casa tienen derecho a tener un contrato y al pago de las cotizaciones previsionales. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que ahora reforzar es la fiscalización, asegurarnos que esto, que es un derecho y es una obligación de los empleadores, se haga, y vamos a reforzar la fiscalización. Pero lo interesante de este proyecto de ley es que va a generar un fuerte estímulo para la cotización, porque yo al tener derecho ya no solo a un pago, sino que a la posibilidad de tener hasta 7 pagos en caso de desempleo y que van a estar en relación a lo que yo gano, ¿no es cierto? Entonces el incentivo, el estímulo para que realmente como trabajadora yo exija el pago de mis cotizaciones, pero además como empleador, quienes son empleadores, lo hagan porque es lo que corresponde, la ley así lo establece, voy a permitir darle cobertura a esta persona que está cuidando a mis hijos, que está muchas veces educándomelos, ¿no es cierto? Y que está haciéndose cargo de mi hogar, tener una muchísimo mejor protección en materia de seguridad social, que es lo que corresponde. Ministra María José Saldívar, le agradecemos este espacio, esta conversación con Mirada Económica en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Así vamos cerrando este Mirada Económica. Siga en la sintonía del Canal 24 Horas. Nos puede escribir @Mirada Económica, preguntas, sugerencias, invitados, quejas, lo que usted quiera. Siga en la sintonía de nuestro canal de noticias. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.